Nunca pensé que algo así me pudiera pasar a mí. Siempre me consideré demasiado discreta, demasiado invisible incluso, como para convertirme en la obsesión de alguien. Tengo 30 años, soy francesa y trabajo desde hace 6 en una galería de arte contemporáneo en Lyon. Mi vida, hasta hace poco, era predecible. Trabajo exposiciones e inauguraciones con vino barato que fingimos que es exquisito, conversaciones largas sobre artistas que casi nadie entiende. Y yo en medio de todo eso, cómoda en mi rutina, refugiada en mi trabajo. Nunca fui especialmente sociable. No es que no me guste la gente, es que me cuesta confiar. Después de una relación bastante desastrosa a los 27, decidí volcar toda mi energía en mi carrera. Me repetía que era una decisión madura, que estaba priorizando mi crecimiento profesional, pero si soy honesta, también era una forma de no volver a salir herida. Me hice pequeña. Ordenada. Predecible. Estoy escribiendo esto ahora porque hace unos días volví a encontrar algo que me revolvió el estómago. Pensé que ya lo había superado, que lo había archivado en esa carpeta mental donde guardo lo incómodo. Pero no. Me sigue inquietando. Y creo que necesito sacarlo de mí, aunque sea aquí, en un espacio anónimo donde nadie me conoce. Todo empezó hace casi un año, en otoño. Recuerdo que la galería estaba especialmente tranquila esa semana. Una mujer empezó a venir casi todos los días. Al principio no le di importancia. Mucha gente regresa cuando una exposición le interesa. Ella tendría unos 30 y tantos, quizás cerca de mi edad. Siempre vestía de manera sobria, colores neutros, el cabello recogido de forma simple. Tenía algo en la mirada que me incomodaba un poco, aunque en ese momento no sabía decir por qué. La primera vez que hablamos fue porque me preguntó por un cuadro específico. Recuerdo que me sorprendió que supiera tanto sobre el artista. No era el típico comentario superficial. Hablaba con seguridad, con interés real. Me dijo que admiraba cómo yo explicaba las obras a otros visitantes. Que tenía una forma muy honesta de describirlas. Me reí, incómoda. No estoy acostumbrada a los halagos directos. Después de eso, empezó a buscarme cada vez que entraba. Si yo estaba ocupada, esperaba. Si yo no estaba en la sala, preguntaba por mí. Al principio lo interpreté como algo positivo. Pensé que era agradable que alguien valorara mi trabajo. No tengo redes sociales muy activas, no soy de mostrar mi vida, así que ese reconocimiento en persona me hizo sentir vista. Y eso, aunque me cueste admitirlo, me gustó. Con el tiempo nuestras conversaciones dejaron de ser solo sobre arte. Me preguntaba por mis estudios, por qué había elegido ese camino, si siempre había vivido en Lyon. Yo respondía lo justo. Siempre fui reservada, pero con ella bajé un poco la guardia. No sé por qué. Tal vez porque parecía entenderme. Me decía que también había sentido esa necesidad de refugiarse en algo creativo después de una decepción amorosa. Cuando me dijo eso, sentí un pequeño sobresalto. No porque fuera raro, sino porque describió exactamente lo que yo había vivido. Es curioso, pensé. Hay personas que simplemente coinciden contigo. A veces se quedaba hasta el cierre. Me ayudaba a acomodar catálogos o a mover alguna silla. Yo sabía que no era parte de su rol como visitante, pero tampoco me molestaba. Se sentía como una compañía tranquila. No invasiva. Aunque ahora, cuando lo recuerdo, hay detalles que me hacen ruido. Pequeñas preguntas que en su momento no cuestioné. Como cuando me pidió mi apellido completo para buscar entrevistas o artículos míos. O cuando quiso saber en qué barrio vivía, porque le encantaba caminar por zonas residenciales antiguas. Sé que suena ingenuo, y probablemente lo fui. Pero en ese momento no veía peligro. Solo veía a alguien que parecía admirarme de una forma casi inocente. Y yo, que siempre he sido la que observa desde lejos, me encontré permitiéndome ser observada. Hubo un día en particular que ahora no puedo borrar de mi mente. Estábamos hablando sobre una artista que trabajaba con autorretratos fragmentados. Ella me miró fijamente y me dijo algo que en ese instante interpreté como profundo, casi poético: a veces siento que hay versiones de nosotras viviendo otras vidas. Sonreí pensando que era una reflexión interesante. No imaginé lo literal que terminaría siendo esa frase.
Si hubiera sabido entonces lo que estaba empezando a construirse detrás de esas visitas aparentemente inocentes, creo que habría cerrado la conversación ahí mismo. Pero no lo hice. Seguí hablando. Seguí compartiendo pequeños fragmentos de mí. Y sin darme cuenta, estaba abriendo una puerta que después no supe cómo cerrar. Y sin darme cuenta, estaba abriendo una puerta que después no supe cómo cerrar. Después de esa conversación sobre versiones de nosotras viviendo otras vidas, algo cambió, aunque en ese momento no supe ponerle nombre. Ella empezó a aparecer con más frecuencia, casi marcando un horario. Si yo entraba a trabajar a las 10, alrededor de las 11 ya estaba ahí. Si salía a almorzar, al volver la encontraba recorriendo las mismas salas, como si el tiempo no avanzara para ella. Me decía que trabajaba de forma remota, que tenía horarios flexibles. Yo asentía. No tenía razones para desconfiar. Pero empezó a preguntarme cosas más específicas. No solo sobre mi formación o mi gusto artístico, sino detalles pequeños. ¿Qué café pedía siempre en el bar de la esquina? ¿A qué hora solía cerrar la galería cuando había eventos privados? Si vivía sola. Esa última pregunta me hizo dudar un segundo antes de responder. Le dije que sí, que estaba acostumbrada. Sonrió de una forma que no supe interpretar. A veces repetía frases que yo había dicho días antes, casi palabra por palabra. Al principio lo vi como atención genuina. ¡Qué memoria tan buena!, pensé. Pero después empezó a sentirse extraño. Como si estuviera tomando notas invisibles. Sé que suena exagerado, pero es la sensación que tuve después. Hubo una tarde en la que llegó vestida con un abrigo muy parecido al mío. Mismo corte, mismo color gris oscuro. Me reí y le dije que teníamos buen gusto. Ella respondió, supongo que me inspiras más de lo que crees. Lo dijo riendo, ligera. Yo también me reí, pero algo en mi estómago se tensó. No fue miedo exactamente. Fue esa incomodidad que aparece antes de que tu cabeza entienda por qué. Empezó a hablarme de su vida con más detalle. Me contó que había estudiado historia del arte igual que yo. Que también había tenido una relación larga que terminó mal. Que se había sentido perdida y decidió reinventarse. Todo eso coincidía demasiado con mi propia historia. Recuerdo que una vez le dije, medio en broma, parece que somos la misma persona. Ella sostuvo mi mirada más de lo normal y respondió, tal vez no sea casualidad. Esa frase me persiguió varios días. No quería ser paranoica. Me repetía que en el mundo hay muchas mujeres de 30 años con decepciones amorosas y carreras en arte. No soy especial. No tengo una vida extraordinaria. Pero había detalles que no cuadraban. Por ejemplo, un día mencionó un restaurante pequeño al que yo iba a veces cuando necesitaba despejarme. No es un lugar turístico. Cuando le pregunté cómo lo conocía, dudó apenas un segundo antes de decir que lo había descubierto caminando. Ese microsegundo de silencio se me quedó grabado. Otra cosa que empezó a inquietarme fue que parecía anticipar mis respuestas. Si yo abría la boca para opinar sobre una obra, ella terminaba la idea por mí. Y no de forma general, sino usando mis propias expresiones. Como si estuviera ensayando mi voz. Hubo un momento en que sentí que me escuchaba hablar desde afuera, a través de ella. Intenté tomar distancia. Un par de veces fingí estar ocupada con inventarios para no conversar tanto. Pero incluso en silencio la sentía cerca. Observándome. No de forma agresiva, sino con una atención constante que empezaba a pesarme. Una noche, después de una inauguración, me acompañó hasta la puerta porque se había quedado hasta el final. Me dijo que admiraba mi disciplina, mi forma de moverme en ese espacio, mi seguridad. Me sorprendió esa palabra. Yo no me siento segura casi nunca. Le respondí algo evasivo. Entonces añadió, algún día me gustaría tener tu vida tan ordenada. No supe qué decir. Mi vida no es tan ordenada como parece. Por dentro siempre estoy dudando, cuestionándome. Pero me quedé callada. Y en ese silencio sentí algo raro, como si estuviera entregando más de lo que decía. Empecé a notar que cuando no iba a la galería por 1 o 2 días, me enviaba correos electrónicos. Eran mensajes educados, preguntando si todo estaba bien,
si la exposición seguiría el mismo horario. Nada fuera de lugar. Y aún así me inquietaba que supiera exactamente cuándo yo faltaba. Una tarde, mientras organizaba unos catálogos, la vi mirándome desde el otro lado de la sala con una expresión distinta. No era admiración. Era algo más intenso, casi concentrado. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió de inmediato como si nada. Pero yo sentí un escalofrío que no pude ignorar. Esa noche en mi apartamento me descubrí pensando en ella más de lo normal. Revisé mentalmente nuestras conversaciones, buscando algo claramente inapropiado. No lo encontré. Todo podía explicarse. Todo tenía una versión razonable. Y aún así, había algo que no encajaba, como una pieza apenas torcida en un rompecabezas. Intenté convencerme de que era mi propia desconfianza hablando, que después de mi ruptura me había vuelto demasiado cautelosa. No dramatices, me dije. Es solo una mujer que admira tu trabajo. Pero en el fondo, muy en el fondo, empezó a crecer una sensación incómoda. Como si alguien estuviera acercándose demasiado a mi reflejo, como si estuviera aprendiendo mis gestos, mis palabras, mi manera de existir. Y aunque todavía no entendía por qué esa idea empezó a quitarme el sueño. Al principio pensé que era ansiedad mía, algo que estaba proyectando porque mi vida llevaba demasiado tiempo siendo estable. Como si necesitara inventar un problema. Pero las cosas empezaron a acumularse, pequeñas, concretas, imposibles de ignorar del todo. Una mañana llegué a la galería y una compañera me dijo, casi riendo, que le parecía divertido lo activa que estaba últimamente en redes. Me quedé helada. Yo casi no publico nada. Tengo un perfil privado en el que subo fotos de exposiciones de vez en cuando, alguna imagen de un libro, cosas mínimas. Le pregunté de qué hablaba. Me dijo que había visto comentarios míos en un grupo local de arte, que le había sorprendido porque yo siempre digo que no me gustan esos debates. Sentí un vacío raro en el estómago. Le pedí que me mostrara. Sacó su teléfono, buscó el grupo, pero en ese momento no encontró el comentario. Capaz lo borraste, dijo sin importancia. Yo sonreí como si nada, pero por dentro empecé a sentir ese zumbido incómodo que aparece cuando algo no encaja. Ese mismo día, ella apareció como siempre puntual. Me habló con normalidad, incluso con una energía casi alegre. Yo la observaba más de lo que hablaba. Me fijé en cómo se movía, en sus manos, en su forma de inclinar la cabeza cuando escuchaba. Y de pronto me di cuenta de algo que me hizo sentir ridícula, estaba empezando a parecerse a mí en gestos pequeños. O tal vez yo estaba imaginándolo. No lo sé. Pero vi en ella una postura que reconocí como mía. Intenté hacer una prueba, algo mínimo. Durante la conversación mencioné un recuerdo personal que nunca había compartido en la galería. Una anécdota muy específica de mi infancia en Marsella, algo sin importancia pero íntimo. Ella me escuchó con atención exagerada. Asintió. No dijo mucho. Me fui a casa con la sensación de haber dejado caer una pieza en un tablero invisible. 2 días después, volví a escuchar a mi compañera mencionar mis publicaciones. Esta vez fue más concreta. Me dijo que le había gustado lo que escribí sobre crecer cerca del mar. Sentí que la sangre me bajaba de la cara. Le pedí que me enseñara. Y esta vez sí lo encontró. Había un perfil con mi nombre. Mi nombre completo. La foto era una imagen mía que había usado en una entrevista para la galería meses atrás. No era privada, estaba en la web oficial, pero yo jamás la había usado en redes personales. El perfil tenía publicaciones públicas. Reflexiones sobre arte. Sobre decepciones amorosas. Sobre crecer en Marsella. Palabras que sonaban como yo. Demasiado como yo. Recuerdo que mis manos empezaron a temblar. Intenté racionalizarlo. Tal vez alguien tomó la foto sin mala intención. Tal vez es una coincidencia absurda. Pero mientras bajaba por las publicaciones sentía que me desdoblaba. Había frases que yo había dicho en conversaciones privadas en la galería. Comentarios casi literales. Incluso detalles de esa anécdota que solo había contado una vez hace 2 días. No quise creerlo de inmediato. Cerré el teléfono.
Me dije que debía ser un malentendido. Pero esa noche no pude evitar buscar el perfil desde mi propio móvil. Lo encontré fácilmente. Tenía seguidores. Interacciones. Gente que le respondía como si realmente fuera yo. Leí todo. Cada publicación era una versión de mi vida, ligeramente editada, más segura, más articulada. Una versión de mí que parecía tener las cosas más claras. Me dio rabia admitirlo, pero en algunos textos sonaba mejor de lo que yo me siento. Empecé a revisar fechas. Muchas publicaciones coincidían con días en los que habíamos hablado en la galería. Era como si nuestras conversaciones se transformaran en contenido horas después. Sentí una mezcla de náusea y vértigo. No era solo admiración. No era casualidad. Me quedé mirando la pantalla durante horas. Quise escribirle al perfil, confrontarlo directamente, pero algo me detuvo. Una parte de mí necesitaba confirmar antes de explotar. Y otra parte, más pequeña pero más honesta, ya sabía la respuesta. Al día siguiente, cuando ella entró a la galería, sentí que el aire se volvía más denso. La miré y por primera vez no vi a una visitante entusiasta. Vi a alguien que llevaba semanas, quizá meses, caminando dentro de mi vida sin que yo lo notara. Ella me sonrió como siempre. Yo le devolví la sonrisa, pero por dentro ya estaba temblando. Y mientras hablaba sobre una nueva exposición como si nada pasara, entendí que ya no podía fingir que era coincidencia, porque estaba a punto de descubrir hasta dónde había llegado todo esto. Y mientras hablaba sobre una nueva exposición como si nada pasara, entendí que ya no podía fingir que era coincidencia, porque estaba a punto de descubrir hasta dónde había llegado todo esto. Ese día intenté actuar normal, pero por dentro estaba descompuesta. Contestaba sus preguntas en automático, asentía, sonreía cuando tocaba. Ella no parecía nerviosa. Al contrario, estaba especialmente habladora. Me contó que estaba considerando mudarse de barrio. Cuando mencionó la zona, sentí un golpe seco en el pecho. Era mi barrio. No uno cercano. Exactamente el mío. Le pregunté por qué esa zona. Me dijo que le gustaba la tranquilidad, que había pasado por ahí varias veces y sentía una energía familiar. Esa palabra me atravesó. Familiar. Yo vivo en una calle pequeña, no es un lugar de paso. No es casual. Y de pronto empecé a recordar cosas, las veces que me dio la impresión de verla a lo lejos cuando salía del metro, una silueta parecida, un abrigo gris. Siempre pensé que era mi imaginación. Esa noche no pude más. Volví a entrar al perfil falso, pero esta vez decidí mirar con más cuidado. Revisé las fotos antiguas. Algunas eran imágenes mías sacadas de la web de la galería, sí. Pero otras no. Había una foto tomada desde atrás, en lo que parecía ser el parque al que voy a leer los domingos. Reconocí mi abrigo, mi postura. Era yo. No una foto pública. No algo que estuviera en internet. Sentí que me faltaba el aire. Leí los comentarios. Personas que le escribían mensajes personales. Uno en particular me hizo sentir que el suelo desaparecía bajo mis pies. Un hombre le decía que estaba feliz de haberla conocido por fin en persona la semana pasada, que le encantó escucharla hablar de su trabajo en la galería y que esperaba repetir la cita. Leí esa frase una y otra vez. Haberla conocido por fin en persona. Hablar de su trabajo en la galería. Era mi trabajo. Mi vida. Mi rutina. No lo podía creer. Sentí que me temblaban las manos, que algo dentro de mí se rompía en silencio. Seguí bajando. Encontré más interacciones. Conversaciones donde ella respondía como si realmente fuera yo. Describía mi día a día con detalles escalofriantemente precisos. Horarios de montaje. Opiniones sobre artistas. Incluso mencionaba una discusión que tuve con un coleccionista semanas atrás. Esa conversación ocurrió en la oficina, a puerta cerrada. Solo estábamos mi jefe y yo, y ella había estado en la sala contigua esa tarde. En ese momento todo encajó de forma brutal. No estaba copiando solo lo que yo le contaba. Estaba observando. Escuchando.
recolectando fragmentos de mi vida como si fueran piezas para construir una versión alternativa de mí misma. Una versión digital que salía, tenía citas, hacía amigos, opinaba con seguridad. Mientras yo seguía viviendo mi rutina sin saber que alguien más la estaba representando. Me invadió una mezcla horrible de rabia y vergüenza. Vergüenza porque durante semanas la dejé acercarse. Porque le hablé de cosas personales. Porque incluso llegué a sentir que era una presencia amable. Me sentí estúpida. Ingenua. Expuesta. Y entonces encontré algo que me terminó de descolocar. En una publicación reciente, ella había escrito que estaba considerando dejar su trabajo en la galería para empezar un proyecto independiente. Hablaba de cerrar un ciclo y de tomar decisiones que cambiarían su vida en los próximos días. La gente la animaba, la felicitaba. Yo nunca escribí eso. Pero lo más inquietante no fue la mentira en sí. Fue que esa semana yo había estado pensando exactamente eso. No se lo había dicho a nadie todavía. Solo era una idea rondando en mi cabeza. Una fantasía privada. Me quedé mirando la pantalla con una sensación casi paranoica. ¿Cómo podía saberlo? ¿Era coincidencia? ¿O me estaba leyendo de alguna forma que yo no entendía? Sé que suena absurdo, pero en ese momento ya no confiaba en nada. Esa madrugada casi no dormí. Cada ruido en el edificio me parecía más fuerte. Cada sombra sospechosa. Sentía que mi espacio ya no era completamente mío. Que alguien había entrado sin permiso y había movido mis cosas, aunque físicamente todo estuviera intacto. Al día siguiente fui a la galería con el estómago revuelto. Sabía que no podía seguir fingiendo. Ya no era solo una admiradora intensa. No era solo alguien usando mis fotos. Era alguien viviendo como yo, saliendo con personas como yo, tomando decisiones en mi nombre. Y mientras la veía entrar por la puerta con esa sonrisa tranquila de siempre, supe que ya no podía seguir observando en silencio, porque estaba a punto de enfrentarla y no tenía idea de cómo iba a terminar eso. Y mientras la veía entrar por la puerta con esa sonrisa tranquila de siempre, supe que ya no podía seguir observando en silencio, porque estaba a punto de enfrentarla y no tenía idea de cómo iba a terminar eso. No esperé a que se acercara como siempre. Fui yo la que caminó directo hacia ella. Sentía el corazón golpeándome en los oídos, las manos frías. Me preguntó cómo estaba, con esa voz suave que ya conocía demasiado. No le respondí. Solo le dije que necesitaba hablar con ella afuera. Recuerdo que mis piernas temblaban mientras cruzábamos la puerta. El aire frío me golpeó la cara y por un segundo pensé en echarme atrás. En fingir que todo era un malentendido. Pero ya había visto demasiado. Saqué el teléfono y abrí el perfil frente a ella. No dije nada al principio. Solo le mostré la pantalla. Vi cómo su expresión cambiaba apenas, algo mínimo, casi imperceptible. Pero lo vi. Ese microgesto de alguien que sabe que fue descubierta. Le pregunté directamente si era ella. No levanté la voz. Creo que eso fue lo más extraño. Yo estaba ardiendo por dentro, pero mi tono salió bajo, contenido, como si estuviera agotada más que furiosa. Al principio intentó fingir confusión. Dijo que no entendía, que mucha gente usa fotos sin permiso. Me escuché a mí misma decirle que dejara de mentir. Que había fotos tomadas desde atrás. Que había detalles de mi vida que nadie más sabía. Sentí que me faltaba el aire. No podía respirar bien. Entonces dejó de negar. No fue una confesión dramática. No lloró. No se disculpó de inmediato. Solo bajó la mirada y dijo algo que todavía me retumba: no quería hacerte daño. Solo quería ser como tú. Esa frase me rompió por dentro. Porque no sonó como una amenaza. Sonó como una necesidad. Y eso fue peor. Le pregunté qué significaba eso. Me dijo que su vida era un desastre, que se sentía invisible, que cuando empezó a hablar conmigo sintió que yo tenía todo bajo control. Que admiraba mi calma, mi forma de expresarme. Que al principio solo escribía cosas inspiradas en nuestras conversaciones, pero que luego la gente empezó a responderle, a interesarse. Y que no supo detenerse. Me habló de ese hombre con el que salió.
Dijo que solo quería comprobar cómo sería vivir mi versión por una noche. Cuando escuché eso, algo en mí explotó. Le dije que no era un personaje. Que no era un traje que pudiera ponerse y quitarse. Me escuché diciéndole cosas duras, cosas que jamás imaginé decirle a alguien. Que era una intrusa. Que estaba enferma. Que había invadido mi vida. Sé que suena cruel, pero en ese momento no pensé. Estaba temblando. Sentía rabia, asco, miedo. Todo mezclado. Ella empezó a llorar entonces. Me dijo que nunca se acercó a mi edificio, que nunca quiso asustarme. Que las fotos del parque fueron una coincidencia, que había ido varias veces porque sabía que yo iba los domingos. Esa explicación me hizo sentir peor, no mejor. Porque significaba que había estado siguiéndome, aunque fuera a distancia. Hubo un momento en que la gente empezó a mirarnos. Yo tenía la voz más alta de lo que creía. Me quebré ahí mismo sin importar quién estuviera alrededor. Le dije que borrara todo. Que desapareciera ese perfil. Que no volviera a acercarse a mí. No sé si fue lo correcto, pero fue lo único que pude hacer en ese momento. No pensé en denunciar. No pensé en consecuencias legales. Solo quería que mi vida volviera a ser mía. Ella asintió, llorando, repitiendo que lo sentía. Me pidió que no arruinara su vida. Esa frase me confundió. ¿Mi vida no estaba ya alterada? ¿No había cruzado ella todos los límites? Me fui antes de escuchar más. Entré de nuevo a la galería con los ojos húmedos, tratando de recomponerme. Me encerré en el baño y ahí sí lloré de verdad. Me apoyé contra la pared y dejé que todo saliera. Me sentía violada en algo que no sabía nombrar. No físicamente, pero sí en mi identidad. Como si me hubieran arrancado una capa invisible. Esa tarde trabajé en automático. Ella no volvió a entrar. No sé en qué momento se fue. Parte de mí quería que regresara para seguir gritándole. Otra parte solo quería no verla nunca más. Esa noche revisé el perfil otra vez. Seguía activo. Las publicaciones seguían ahí. Sentí una mezcla de desesperación y miedo que me hizo pensar que tal vez nada de lo que dije había servido. Y fue en ese instante cuando entendí que el verdadero problema no era solo confrontarla, sino enfrentar todo lo que iba a venir después. Y fue en ese instante cuando entendí que el verdadero problema no era solo confrontarla, sino enfrentar todo lo que iba a venir después. Esa noche casi no dormí. Me quedé mirando el techo con el teléfono en la mano, entrando al perfil cada 20 minutos como si esperara ver una señal de que todo había desaparecido. No sabía qué hacer después de eso. Parte de mí quería denunciarla, otra parte quería fingir que nunca pasó. Me sentía agotada, como si hubiera corrido kilómetros sin moverme de mi cama. A la mañana siguiente lo primero que hice fue revisar otra vez. El perfil seguía ahí, pero algunas publicaciones ya no estaban. Había borrado varias fotos. No todas. Eso me dejó en una especie de limbo. No era un cierre. Era una edición parcial de mi propia vida. Fui a trabajar con una sensación extraña, como si todos supieran algo que yo no había contado. Miraba a mis compañeros y pensaba, ¿habrá hablado con alguno? ¿Habrá salido con alguien más fingiendo ser yo? Empecé a dudar incluso de cosas que antes me parecían normales. Un cliente que me saludó con demasiada familiaridad me hizo pensar que tal vez ya me conocía por esa versión digital. Pasaron días sin que pudiera dormir bien. Me despertaba sobresaltada imaginando que alguien estaba usando mi nombre en otro lugar, diciendo cosas que yo jamás diría. Empecé a revisar mis configuraciones de privacidad, a cambiar contraseñas, a eliminar fotos antiguas. Sentía que tenía que borrar mi propia huella para protegerme de alguien que ya la había copiado. No le conté a casi nadie. Me daba vergüenza. Sé que suena absurdo porque yo era la víctima en todo esto, pero me sentía expuesta. Como si admitirlo fuera confirmar que había sido ingenua. Solo se lo conté a una amiga cercana, casi en susurros, como si fuera un secreto sucio. Ella se quedó en silencio un momento y luego me dijo que eso era acoso. Que no era algo pequeño. Escuchar esa palabra me hizo temblar. Acoso. Yo no lo había nombrado así.
Me parecía demasiado fuerte. Pero cuando lo repetí en mi cabeza, empezó a tener sentido. 2 días después, el perfil desapareció por completo. Intenté buscarlo desde otra cuenta, desde el teléfono de mi amiga. Nada. Como si nunca hubiera existido. Eso debería haberme dado paz, pero no fue así. El silencio fue peor que cualquier grito. Porque no sabía si realmente había terminado, o si simplemente se había movido a otro lugar. Ella no volvió a la galería. Ningún mensaje. Ningún correo. Nada. Desapareció de mi rutina de la misma forma en que había entrado, silenciosa, constante. Y esa ausencia empezó a pesarme de una forma extraña. Me sorprendí mirando la puerta a las 11 de la mañana, esperando verla aparecer, solo para confirmar que no estaba. Mi jefe notó que estaba más distraída. Me preguntó si todo iba bien. Le dije que sí. Mentí. No quería que pensara que yo había provocado algo. Que había cruzado límites profesionales. Empecé a cuestionar cada conversación que había tenido con clientes, cada detalle personal que había compartido en ese espacio. Me volví más fría, más distante. Si alguien me hacía una pregunta sobre mi vida, cambiaba de tema. En mi apartamento me sentía observada incluso cuando sabía que no había nadie. Cerraba las cortinas más temprano. Dejé de ir al parque los domingos durante semanas. Cambié de cafetería. Pequeñas decisiones que parecían exageradas, pero que me daban una sensación mínima de control. A veces me preguntaba si exageré al enfrentarla de esa manera. Si habría sido mejor hablar con más calma. Luego recordaba las fotos, las citas, los textos escritos con mi voz, y la rabia volvía como una ola. No estaba exagerando. Me repetía eso como un mantra. Lo que más me descolocaba era la idea de que en algún lugar, alguien había conocido una versión de mí que no soy yo. Alguien había salido con mí, había escuchado mis opiniones, había compartido intimidad con una mentira que llevaba mi nombre. Y yo no podía deshacer eso. Con el paso de las semanas, todo volvió a la normalidad por fuera. La galería seguía igual. Las exposiciones cambiaban. Los clientes entraban y salían. Pero por dentro algo se había movido. Me sentía menos segura, menos dueña de mi identidad. Como si una parte de mí se hubiera filtrado y ya no pudiera recuperarla del todo. Y aunque la situación parecía cerrada, empecé a darme cuenta de que el verdadero impacto no estaba en lo que ella hizo, sino en cómo me había cambiado a mí. Y eso fue lo que empecé a cuestionarme cuando por fin dejé de tener miedo y empecé a sentir algo mucho más incómodo. Y aunque la situación parecía cerrada, empecé a darme cuenta de que el verdadero impacto no estaba en lo que ella hizo, sino en cómo me había cambiado a mí. Y eso fue lo que empecé a cuestionarme cuando por fin dejé de tener miedo y empecé a sentir algo mucho más incómodo. Lo que sentí fue duda. No sobre ella, sino sobre mí. Durante semanas repetí que yo no tenía culpa, que simplemente confié en la persona equivocada. Y sí, es cierto. Pero con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver. Entendí que yo también estaba necesitando algo cuando le abrí la puerta. Necesitaba sentirme admirada. Necesitaba que alguien me mirara con atención, que validara esa versión tranquila y ordenada que intento proyectar. A veces pienso que si hubiera sido más cerrada, más fría desde el inicio, nada de esto habría pasado. Pero también sé que no quiero convertirme en alguien que vive desconfiando de todo el mundo. Me duele que una experiencia así me haya hecho cuestionar incluso mi manera de relacionarme. He cambiado desde entonces, eso es evidente. Ahora mido cada palabra que digo fuera del ámbito estrictamente profesional. Si alguien me pregunta algo personal, sonrío y desvío la conversación. Me volví más hermética. Más controlada. Y no estoy segura de si fue para bien. Lo que más me inquieta es que en el fondo, sigo pensando en ella de vez en cuando. No con miedo constante, sino con una especie de pregunta sin respuesta. ¿Qué tan vacía tenía que sentirse para hacer algo así? ¿En qué momento dejó de verse a sí misma y empezó a necesitar convertirse en otra persona? No la justificó. No puedo. Me invadió, me copió, jugó con mi identidad como si fuera un experimento. Pero tampoco puedo evitar recordar su cara cuando la enfrenté. Esa mezcla de vergüenza y dependencia.
Y eso me incomoda, porque parte de mí sintió lástima en medio de la rabia. No sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco sé si fui completamente inocente en el sentido emocional. Fui ingenua. Ignoré señales porque me convenía pensar que era algo bonito, que alguien me admiraba sin segundas intenciones. Debí ver que no era normal que supiera tanto, que preguntara tanto. Lo vi, pero elegí minimizarlo. Hubo un momento semanas después de que todo terminó, en el que volví al parque un domingo. Me senté en el mismo banco de siempre. Al principio me sentí observada aunque no hubiera nadie. Me obligué a quedarme. Me dije que ese espacio no era suyo, que no tenía por qué cambiar mis hábitos por alguien que ya no estaba. Mientras leía, pensé en esa frase que me dijo sobre las versiones de nosotras viviendo otras vidas. Durante un tiempo sentí que me había robado algo, que había creado una versión paralela de mí que era más segura, más interesante. Pero luego me di cuenta de algo incómodo, esa versión no era mejor. Era solo una fantasía construida con fragmentos reales y muchas mentiras. Yo sigo siendo la que vive las consecuencias, la que siente, la que duda. Ella solo interpretó un papel. A veces me pregunto si todavía existe algún perfil oculto con mi nombre. Si habrá contado otra historia, usando otra identidad. No lo sé. Y creo que esa es la parte más difícil, aceptar que no voy a tener control total ni respuestas claras. También me cuestioné mi relación con mi propia identidad. Antes de esto, no pensaba demasiado en quién soy fuera de mi trabajo. Ahora me observo más. Me pregunto qué partes de mí son realmente mías y cuáles son máscaras que uso para sentirme segura. Es extraño que alguien tenga que copiarte para que tú misma empieces a examinarte. No volví a verla. Ni un mensaje ni una señal. A veces reviso entre la gente que entra a la galería por costumbre. Mi cuerpo reacciona antes que mi mente. Una especie de alerta automática. Luego respiro y sigo. He intentado sacar algo positivo de todo esto, aunque suene forzado. Tal vez aprendí a protegerme mejor. Tal vez entendí que mi vida, por ordinaria que me parezca, tiene valor suficiente como para que alguien quisiera apropiársela. Pero incluso eso me deja un sabor raro. No sé si algún día dejaré de pensar en lo que pasó como una invasión silenciosa. No fue un escándalo público. Nadie más salió herido. Y sin embargo a mí me movió por dentro de una forma que todavía estoy procesando. Y lo más inquietante es que aunque ella desapareció, la sensación de que mi identidad puede ser tomada y reescrita por alguien más nunca se fue del todo, y eso es algo con lo que todavía estoy aprendiendo a convivir antes de cerrar definitivamente este capítulo. Y lo más inquietante es que aunque ella desapareció, la sensación de que mi identidad puede ser tomada y reescrita por alguien más nunca se fue del todo, y eso es algo con lo que todavía estoy aprendiendo a convivir antes de cerrar definitivamente este capítulo. Ha pasado casi un año desde que todo ocurrió. Si alguien me ve hoy en la galería, probablemente diría que estoy igual que siempre. Sigo explicando obras con la misma calma, sigo acomodando catálogos, sigo sonriendo en las inauguraciones. Por fuera, nada cambió demasiado. Pero por dentro sí hubo un antes y un después, aunque me cueste admitirlo. Al principio pensé que necesitaba hacer algo drástico para recuperar el control. Consideré cambiar de trabajo, mudarme de barrio, incluso cerrar cualquier rastro mío en Internet. Durante semanas viví con esa idea de borrarme para que nadie pudiera copiarme otra vez. Pero con el tiempo entendí que desaparecer no era la solución. No quería convertirme en una sombra por miedo a que alguien intentara ocupar mi lugar. Decidí algo mucho más pequeño y mucho más difícil, seguir viviendo exactamente donde estaba, haciendo exactamente lo que hacía, pero con una conciencia distinta. No desde el miedo constante, sino desde una especie de límite interno más claro. Aprendí a distinguir entre compartir y exponerme. Entre ser amable y permitir que crucen mi espacio. No denuncié. A veces me pregunto si debí hacerlo. Si al quedarme callada permití que tal vez hiciera lo mismo con otra persona. Esa duda todavía me pesa. No sé si actué bien o si solo elegí el camino menos agotador. En ese momento solo quería que se fuera, que dejara de existir en mi vida. Y lo hizo. Hay días en los que casi lo olvido. Puedo pasar semanas sin pensar en ella. Y de pronto algo mínimo me lo recuerda.
Una clienta que me mira demasiado fijo. Una solicitud de seguimiento en redes de alguien que no conozco. Un comentario que suena extrañamente familiar. Y mi cuerpo reacciona antes que mi mente. Se me tensa la espalda. Me late más rápido el corazón. Después respiro y me digo que no todo el mundo es una amenaza. He pensado mucho en esa versión digital de mí que ella creó. En esa mujer más segura, más decidida, que salía a citas y hablaba con una confianza que a mí me cuesta sostener. Al principio sentí que me había robado algo. Ahora lo veo distinto. No me robó una mejor versión de mí. Solo exageró rasgos que ya existían, pero que yo no siempre me permito mostrar. Eso fue lo más incómodo de aceptar, que en cierto modo, me obligó a mirarme. A preguntarme por qué me sorprendía tanto que alguien pudiera imaginarme fuerte, interesante, deseable. Tal vez yo misma me había subestimado durante años. No la perdoné en el sentido tradicional. No hubo una reconciliación, ni un mensaje final. Pero dejé de alimentarme de la rabia. Entendí que quedarme anclada ahí solo prolongaba su presencia en mi vida. Y yo ya había perdido suficiente tiempo sintiéndome invadida. Todavía no entiendo del todo qué buscaba ella. Tal vez no se trataba de mí en absoluto, sino de su propia necesidad de escapar de sí misma. A veces pienso que todos, en algún momento, fantaseamos con ser otra persona. La diferencia es que la mayoría no cruzamos esa línea. Lo que sí sé es que desde entonces me tomo más en serio mi propia historia. Mi rutina, mis pensamientos, mis pequeñas inseguridades. Porque entendí que incluso una vida que me parece común puede ser deseada por alguien más. Y eso me obligó a dejar de minimizarme. No volví a saber nada de ella. Ni un rastro. Y aunque hubo una época en que necesitaba respuestas, ahora acepto que no las voy a tener. No sé hasta dónde llegó fingiendo ser yo. No sé qué conversaciones sostuvo, qué promesas hizo usando mi nombre. Esa parte siempre quedará incompleta. Lo que sí tengo claro es que ya no soy la misma mujer que abrió esa puerta sin cuestionar nada. Sigo siendo reservada, sigo cuidando mi espacio, pero ahora lo hago desde la conciencia, no desde la ingenuidad. Aprendí que mi identidad no es algo frágil que alguien pueda llevarse del todo. Puede copiarse en apariencia, sí. Puede imitarse. Pero lo que soy cuando estoy sola, cuando dudo, cuando me equivoco, eso no se puede replicar. A veces cuando cierro la galería al final del día y me quedo unos segundos en silencio, pienso en todo lo que pasó y me digo que sobreviví a algo que nunca imaginé vivir. No fue un escándalo público ni una tragedia visible. Fue algo silencioso, íntimo, casi invisible para los demás. Pero para mí fue un quiebre real. No sé si algún día voy a entenderlo del todo. Tal vez lo único que me quedó fue aprender a habitar mi propia vida con más firmeza. Y aunque todavía hay días en que me pregunto si alguien, en algún rincón de Internet, recuerda a esa versión inventada de mí, hoy puedo decir que la única que importa es la que sigue aquí, respirando, viviendo y contando esta historia con su propia voz.